¿Sabes cuál es el nombre de la generación a la que perteneces? Y además, ¿cuáles son las características generales de esta? Para ver si tú encajas justamente en ella. ¿No? No te preocupes, has llegado al video ideal y perfecto para despejar todas tus dudas. Primero que nada debes de saber que existen al menos dos formas de agrupar a las generaciones sociales, y ninguna de las dos es más válida o perfecta que la otra. Dependiendo del o los estudiosos o investigadores, pueden inclinarse más por una o por otra. La primera es la del Pew Research Center, que considera que cada X tiempo nace una generación nueva, algo así como cada 15 o 20 años. Por ejemplo, el Think Tank en Estados Unidos usa este esquema. La segunda posibilidad es menos estricta o esquemática, pues considera que las generaciones se crean tras cambios profundos en el contexto histórico, y estos son los que provocarían o crearían estas generaciones. Y es por este motivo que en esta forma de definir generaciones no podemos hablar de homologarlas en todos los países del mundo, dado que las circunstancias y contextos de cada uno son muy diferentes. Por ejemplo, en Europa del Este, en 1989 es el año que surge la generación postsoviética. Cada sociedad tiene sus propios cortes o hitos generacionales, en función de sus propios desarrollos históricos. Por ejemplo, Baby Boomer se le denomina a la generación en los Estados Unidos que nació entre 1946 y 1964, cuando hubo un repunte de la tasa de la natalidad tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en España surgen los Baby Boomer en 1977, cuando en este país hubo un repunte de los nacimientos hasta 14 millones de bebés. Mismo nombre, diferente año y coyuntura política y social. Hay dos maneras de poner nombre a las generaciones. Una cuantitativa o formal, que tiene que ver regularmente con términos específicos, como por ejemplo la generación de los 80. Y otros nombres que son más llamativos, o más publicitarios, mercadológicos, que suenan pues más persuasivos y por lo tanto más atractivos, como por ejemplo los millennials. Lo cierto es que al final alguno de estos términos se vuelve un consenso, implícito o explícito, y todos, o casi todos, lo utilizamos para referirnos a esa generación en particular. Se dice que cada generación dura aproximadamente entre 20 o 30 años, por lo que el reemplazo generacional es un movimiento, digamos, lento. Así lo afirma Oriol Bartomeus, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Como ya mencionamos, hay diferentes formas de definir las generaciones. En este video veremos no solo las más comunes y sus características, sino también mencionaremos otras, digamos, menos conocidas pero no por eso menos interesantes, como por ejemplo la generación Einstein, la Interbellum, la NTV, la generación perdida, la del liderazgo chino, la YAPS o la generación mileurista. Dos sociólogos norteamericanos, William Strauss y Neil Howe, crearon una teoría generacional que lleva sus apellidos y que describe que existen ciclos generacionales en la historia. Ellos sentaron las bases para su teoría en su libro de 1991, Generaciones, que trata la historia de Estados Unidos como una serie de relevos generacionales desde 1584. La respuesta académica a esta teoría ha sido mixta. Algunos están de acuerdo, otros no tanto. Por cierto, el término millennials nació justamente en un libro de Howe y de Strauss, para después extenderse por todas partes del orbe. Si definiéramos el término generación, diríamos que este hace referencia al conjunto de personas que por haber nacido en el mismo periodo histórico y recibir estímulos culturales y sociales similares, comparten gustos, comportamientos e intereses. Antes de profundizar en la división generacional que realiza Pew Research Center, que divide a estas por los años en que se nace y que las clasifica de la siguiente manera, como generación del silencio o silenciosa, generación baby boomer, generación X, generación Y o millennials, generación Z o centennials y generación alfa. Vamos primero a hablar de algunas generaciones que existen en el mundo y que estos surgieron en un contexto histórico-cultural de algunos países en particular.
Así es como tenemos la generación Sampo. Es un neologismo del Corea del Sur que se refiere a una generación que abandona el cortejo, el matrimonio y el tener hijos. De hecho, de estas se derivan otras que no solamente hacen esas 3 renuncias, sino que incluso más y pueden llegar hasta 10 renuncias, que son al empleo, a la vivienda propia, a las relaciones interpersonales, a la esperanza, a la salud, a la apariencia física, y la generación Sipo Sedae o Wampo Sedae incluye la renuncia a la propia vida. En otros países se dan fenómenos similares. Por ejemplo, en Japón, la generación de jóvenes de 10 a 20 años se le llama Satori y son similares a la Sampo, no interesados en artículos de lujo ni en carreras exitosas. En Estados Unidos está la generación Boomerang, que a pesar de tener más de 30 años, viven aún con sus padres y han pospuesto el romance y el matrimonio, principalmente por dificultades económicas. En Europa está la generación de los 700 euros. Este término apareció por primera vez en Grecia alrededor del 2008 y son principalmente jóvenes con trabajos temporales y con salarios mínimos de 700 euros al mes. La generación Einstein son aquellos nacidos después de 1988, son más críticos y exigentes, buscan primero la felicidad que la satisfacción laboral. Fue Joroen Boschma que introdujo el término en su libro Generación Einstein, Inteligentes, Sociales y Superfast, con el propósito de designar a los jóvenes que nacieron en 1988 y para los que las comunicaciones digitales observan un rol definitorio. Generación MTV es un término usado para referirse a la juventud de finales del siglo XX y principios del XXI, un tiempo en el que tuvo gran influencia el canal de televisión norteamericano MTV. Se caracterizan por el cinismo, la incertidumbre y la capacidad de procesar la información rápidamente y concentrarse en diversiones e intereses retro. Generación Jazz. Acrónimo de joven aunque sobradamente preparado, designa a una generación cuyos miembros experimentan una difícil incorporación al mercado de trabajo tras su etapa educativa y que cuando lo consiguen ocupan puestos con salarios bajos. El término se popularizó en España gracias a un anuncio publicitario de una marca de autos. Fueron jóvenes que intentaban entrar al mercado laboral en plena crisis de los 90. Generación del liderazgo chino. Esta generación son los nacidos entre los años 1900 a 1921 y que gobernaron China entre 1976 a 1992. Se les conoce como los 8 inmortales del Partido Comunista de China. Si bien esta es técnicamente la segunda generación del liderazgo chino, ya que existen 6 generaciones, la última son los nacidos entre 1960 y 1970. El neologismo mileurista surgió a partir de 1.000 euros, que se usa en España para definir a una persona con ingresos que rondan los 1.000 euros al mes. Además de la situación económica, el concepto se refiere a la alta formación académica, pero el mercado laboral no recompensa su preparación. El término se acuñó en el 2005 en una carta al director del diario El País por Carolina Alguacil, titulada Yo soy mileurista. Antes de las llamadas generaciones digitales, algunos autores manejan las siguientes. Generación perdida, 1883 a 1900. Recibe este nombre la generación que le tocó vivir la Primera Guerra Mundial y la crisis económica. El término fue acuñado por Gertrude Stein, quien le dijo a su amigo Ernest Hemingway, somos la generación perdida. Son pesimistas y sin mucha ilusión en su futuro. Pertenecen a esta generación un grupo de importantes escritores norteamericanos que vivieron en Europa, especialmente en París, entre el fin de la Primera Guerra y la Gran Depresión. Entre ellos se encuentran John Dos Passos, Ernest Hemingway, Sherwood Anderson, Francis Scott Fitzgerald y William Faulkner. Entre otros también están Mussolini, Hitler, Alfonso XIII, Miró y Cela. El común denominador de todos ellos es que participaron de un modo u otro en la Primera Guerra Mundial. Generación interbellum. Es un término derivado del latín entre y bellum, guerra, que a veces se utiliza para denotar a personas nacidas en Estados Unidos durante la primera década del siglo XX, entre los años 1900 y 1914. Son aquellos que, aunque les tocó la Primera Guerra,
eran muy jóvenes para participar y ya en la segunda eran muy grandes. Vivieron los felices años 20 y luego también la recesión. Los 4 presidentes de Estados Unidos de la generación interbellum fueron Lyndon Johnson, Ronald Reagan, Richard Nixon y Gerald Ford. La generación grandiosa de 1901 a 1925 son hijos de los que lucharon en la Primera Guerra Mundial y a ellos les tocó participar en la Segunda. Son cooperativos, priorizan el interés público al personal, son respetuosos, se ganaron su vida con esfuerzo. El término lo acuñó Tom Brokaw, que escribió un libro con ese mismo nombre. A esta generación pertenecieron John F. Kennedy, Charles Chaplin, la Madre Teresa de Calcuta, Pablo Neruda y Jacques Cousteau. Este tema, por su importancia y por su duración, decidimos dividirlo en 3 videos, justamente para que no se haga un video muy largo. Entonces lo vamos a hacer en 3 videos, así que no te pierdas los próximos 2 en donde desglosaremos ya con mucha profundidad las generaciones digitales. Por lo pronto, gracias por haber visto este video y nos estamos viendo. ¡Chao!